¿Qué tal, chicos? Esta es la dirigida número 2. La dirigida número 2. Y hoy día empezamos ya con lo que son los temas de microeconomía, porque en la clase anterior hicimos básicamente un repaso matemático de lo que vamos a utilizar durante el semestre. Y no logramos hacer todos los ejercicios, pero les mandamos el solucionario para que chequen más o menos las respuestas. Traten de resolucionar ustedes y luego comparen sus respuestas, ¿no? Pues hoy día abran eh, su dirigida, que debe estar en Paideia. Yo también lo estoy abriendo. Y como ven, es una dirigida un poquito extensa, no tanto como la anterior, pero vamos a tratar de hacer la mayoría. Siempre va a quedar unos cuantos para que repasen. A ver, veamos. Básicamente hoy día vamos a ver preferencias, función de utilidad y restricción presupuestaria. Es decir, vamos a empezar con lo que es teoría del consumidor, ¿no? El tema de estas semanas es teoría del consumidor. En la economía siempre nos hemos preguntado por qué las personas deciden consumir ciertas cosas y no consumen otras. ¿Por qué deciden consumir cierta cantidad y no más o no menos de ciertos bienes? Entonces, hay diferentes teorías que tratan de responder esas preguntas. En particular, las más conocidas son la teoría del consumidor y la teoría de las preferencias reveladas. Las dos son teorías que tratan de explicar lo mismo. ¿Por qué la gente por qué la gente elige consumir tales cosas y por qué la gente consume ciertas cantidades de bienes? Al fin y al cabo, esas dos teorías nos van a dar las mismas conclusiones, simplemente que de formas distintas. La teoría del consumidor empieza estableciendo supuestos de cómo es un consumidor racional. Por ejemplo, un consumidor racional la no saturación quiere decir que las personas siempre quieren consumir más, ¿no? Una persona consume helados y va a estar feliz en consumir 1000 helados en lugar de consumir solamente un helado, ¿no? Las personas tienen utilidad consumiendo panes, van a preferir consumir 1.000.000 de panes a solamente 2 panes. A eso se refiere la no saturación. Siempre quieres consumir más. En la realidad no es tan cierto, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, consumen un helado, genial. Consumen 2 helados, está bien. Consumen 3 helados, aún está bien, pero consumen 4 helados y ya les da indigestión, ¿no? Así que no necesariamente las personas quieren consumir más siempre. No quieren consumir al infinito. Pero eso es un supuesto de la teoría del consumidor. Hay otros supuestos, por ejemplo, completitud, eh, no transitividad y otras más. Pero básicamente no es mi objetivo ahorita explicarles cada uno de estos, seguro lo van a ver en clase, pero lo que me está diciendo es, la teoría del consumidor es, una vez que un consumidor cumpla con estas características o esos supuestos, la persona va a poder elegir racionalmente ciertos bienes, ¿no? Una cantidad del bien X, una cantidad del bien y así sucesivamente, de todos los bienes. Por el contrario, la teoría de las preferencias reveladas no hace eso. Lo que hace la teoría de las preferencias reveladas es observa cuánto consumen las personas de cada bien. Por ejemplo, consume de XA, consume de ZB, consume de YB, consume de ZC y así, un montón de bienes. Y observa cómo cambia esa cantidad de consumo. Acá. Observa cómo cambia esa cantidad de consumo a diferentes precios o a diferentes contextos. Por ejemplo, este consumo era cuando el precio de X
era 1 sol, cuando el precio de Y era 2 soles y el precio de Z era 3 soles. ¿Qué pasa si los precios cambian? El precio de uno cambia a 1 sol 10, el precio de Y se queda en 2, el precio de Z cambia a 2 soles. Entonces, si sucede eso, las cantidades van a cambiar, no sé. X va a ser A-1, Y va a seguir siendo B, Z va a cambiar a 2 veces la cantidad C. Entonces, una vez que compara situaciones, observa situaciones reales, uno dice, seguro X es preferido al bien B. No, perdón, X es preferido al bien Y. No sé, cuestiones así. Y es preferido, pero X es preferido a Y, o puede ser que Y sea preferido a X, o que X sea indiferente a Y. Entonces, son teorías que tratan de explicar lo mismo, simplemente que el consumidor nace de la lógica de supuestos, de cómo debe ser un consumidor racional, y la teoría de las pruebas reveladas nace de la observación. Estos días nos vamos a enfocar más en la teoría del consumidor, así que seguro han visto las preferencias, pero han visto los supuestos de las preferencias, los supuestos de cómo debe comportarse un consumidor para que sea racional. Pues una vez que nosotros decimos que nuestro consumidor es racional, que cumple todos los supuestos, la pregunta es, ¿cómo podemos graficar cómo podemos representar matemática y gráficamente esas preferencias que toman las personas frente a diferentes bienes, ¿no? Yo tengo 2 bienes, tengo 3 bienes, uno de esos bienes me da más utilidad que el otro, uno me da menos utilidad, uno me da desutilidad. Entonces, ¿cómo represento esos bienes, esas preferencias? Entonces, la respuesta está en funciones de utilidad. Las funciones de utilidad, voy a poner acá, funciones de utilidad, son simplemente representaciones matemáticas de cómo las personas eh, se satisfacen más con ciertos bienes que con otros. Creo que alguien tiene el micro abierto. Porque si comes mucho no te afecta y si no comes nada. Si no comes. Ya. Por ejemplo, si yo tengo una función de utilidad de esta forma, la utilidad de una persona depende de consumir X y consumir Y. Y pongo que una unidad de X le da 2 útiles, por eso por 2, y una unidad de Y le da 3 útiles. Útiles se le dice usualmente es una medida de bienestar. Creo que de vuelta prendieron su micro. No me habías dicho nada cuando llegamos que ellos estaban. Y antes de eso, después me dices, habíamos visto por Rappi. Ok. Ok. Entonces lo que estoy diciendo acá es que una unidad de Y me da 3 útiles y una unidad de X me da 2 útiles. Esa medida útiles, esa magnitud, en realidad no es medible. Esto simplemente es una representación abstracta. No sé, yo pondría acá 2X por Y. El Y evidentemente se ha multiplicado por 1, ¿no? Lo que estaría diciendo es que una unidad de X me da el doble de satisfacción que una unidad de Y. Entonces, para eso sirven las funciones de utilidad, para decir cuánto me satisface un bien o una serie de bienes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las funciones de utilidad se pueden leer de forma ordinal, pero no se pueden leer de forma cardinal.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo que una canasta de bienes A me da más utilidad que una canasta A me da una utilidad 5 y una canasta B me da una utilidad de 10, yo puedo decir que la canasta B me da más utilidad que la canasta A. Yo puedo decir que la canasta B me da el doble de utilidad que la canasta A, ¿no? Solamente puedo hablar del orden. ¿Quién me da más utilidad? Pero no puedo decir el doble de utilidad, el triple de utilidad, la mitad de utilidad. Entonces, por eso es no cardinal, porque el número en sí no me sirve, pero lo que me sirve es el orden. O sea, que yo podría decir A es preferido, pero B es preferido a A, ¿no? B es preferido a. ¿Por qué? Porque me da más utilidad. Pero yo no puedo decir B me da el doble de utilidad. Eso está mal. Entonces, dicho eso, creo que ya podemos ir a los ejercicios. Veamos algunos conceptos. ¿Qué es costo de oportunidad? Entonces, costo de oportunidad es el valor de la alternativa que dejo de realizar por realizar una acción determinada. Por ejemplo, ¿qué es lo que dejo de hacer por consumir un almuerzo en un restaurante caro? Evidentemente lo que dejo de hacer es, por ejemplo, comprar un libro, no sé, se me ocurre. Es una alternativa. ¿Cuál es el costo de oportunidad de venir a las clases hoy día? Seguro seguir durmiendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el costo de oportunidad de ir 5 años a la universidad? Estar trabajando y ganando un salario, no sé, en algún trabajo básico o ayudando a sus papás en una empresa, no sé. Eso se refiere al costo de oportunidad. El valor de las cosas que dejo hacer por hacer una acción determinada. Y ustedes dicen, ok, pero por venir hoy día a la PD he dejado de dormir, he dejado, no sé, de ir al gimnasio, he dejado de, eh, no sé, de ir a desayunar con mis amigos, ¿no? Entonces, usualmente se agarra el costo de oportunidad del que es más valioso, ¿no? No sé, por ejemplo, para mí es lo más valioso es dormir, más valioso que ir al gimnasio, que desayunar con mis amigos. Entonces, mi costo de oportunidad de haber venido a la PD hoy día es haber dejado de dormir. Como se dan cuenta, no necesariamente el costo de oportunidad es un valor monetario, ¿no? Puede ser simplemente una acción. Pero usualmente en economía, como necesitamos ponerle magnitud a todo, se le pone eh, magnitudes monetarias, ¿no? Por ejemplo, esto de que ya, yo voy a la universidad 5 años y eso eh, ha hecho que deje de trabajar o que deje de irme de viaje, ¿no? Y yo puedo hacer una estimación y decir, esos 5 años de universidad, eh, en esos 5 años de universidad yo habría podido trabajar y haber ganado 20.000 soles, ¿no? Supongamos un ejemplo. Entonces, mi costo de oportunidad de ir a la universidad 5 años son 20.000 soles. A eso se refiere el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad puede ser contable, como esos 20.000 soles, pero también puede ser abstracto, ¿no? No algo que deje de hacer. Luego, distinción entre economía normativa y positiva. La economía positiva básicamente se refiere a la economía descriptiva, de cómo es la economía. La economía normativa es cómo debería ser la economía. ¿No? Por ejemplo, eh, cuando los macroeconomistas se pueden estudiar cómo evolucionó la tasa de interés, pero cómo evolucionó la inflación en los años anteriores,
están haciendo economía positiva, nos están explicando cómo es la inflación, cómo evoluciona la inflación. Si ellos dieran un pasito más adelante y dijeran, oye, esta economía, pero esta inflación se comportó de esa forma, pero está mal, porque merma la capacidad adquisitiva de las personas, entonces la inflación no debería pasar de tal rango, de tal número, de tal inflación meta. Entonces, ahí ya están normando de cómo debería ser el comportamiento de esa variable económica. Igual en pobreza, ¿no? Hacemos un estudio de microeconomía sobre pobreza, y si hacemos simplemente un estudio positivo, diríamos, la pobreza se ha reducido un tanto por ciento en los últimos años, y los determinantes de esa caída en la pobreza fueron tales: un gasto del gobierno, inversión, no sé. ¿No? Eso estamos describiendo, estudiando por qué se comporta de cierta forma la pobreza. Pero si fuéramos a economía normativa, deberíamos decir, ok, estamos en tal porcentaje de pobreza, eso está mal, eh, porque estamos dejando a un montón de personas fuera del mercado, sin oportunidades. Entonces debería la pobreza reducirse en tanto por ciento para la siguiente década, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Deberíamos hacer reformas tributarias, reformas, nuevos programas sociales, reformas en el sistema educativo, ampliar juntos, ampliar Caliwarma, no sé. A eso se refiere a economía normativa. Luego, competencia perfecta. Competencia perfecta es solamente una de las formas o una de las estructuras de cómo se organiza una economía. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, competencia perfecta. Pues una economía, un mercado, un sistema económico puede tener multitud de estructuras, ¿no? Puede haber un solo productor, puede haber miles de consumidores, puede haber miles de productores y solamente un consumidor. Puede haber unos cuantos productores y unos cuantos productores, pero consumidores, ¿no? O puede haber miles de productores y miles de consumidores, ¿no? Cada uno de ellos tiene un nombre particular, no nos vamos a detener a eso. El caso que nos importa es este, donde hay miles de productores y miles de consumidores. Entonces, la característica principal de una competencia perfecta es donde hay atomicidad de consumidores y de productores. Atomicidad porque hay miles, ¿no? Miles, atomicidad de consumidores y productores. Si hay un montón de consumidores y un montón de consumidores y productores, resulta que ninguno de ellos, ninguno de los agentes, eh, ningún agente, pero todos los agentes son precio aceptantes. Como son tantos, ninguno tiene capacidad de influir en los precios. Solamente les queda aceptar el precio de mercado. Otra característica es que hay información completa y perfecta. ¿Qué quiere decir eso? De que cada uno de los consumidores y cada uno de los productores sabe exactamente cuáles son los precios en ese momento, cuáles son los precios en el pasado, cómo van a comportarse los precios en el futuro, cómo se producen las cosas, eh, qué insumos, cuál es el costo de producción, saben cuál es la tecnología, saben cuántos competidores hay en el mercado, saben todo, ¿no? Imagínense, no sé, yo compraba una laptop
y sé exactamente todo. Conozco todas las marcas que existen, conozco todos los modelos, todas las características de cada modelo, conozco que en San Isidro cuesta tanto en tal tienda y sé que en Cusco cuesta tanto en tal tienda. Y sé además con qué se fabrica la laptop, sé además qué insumos utilizan, sé el costo de producción, sé dónde se produce, todo eso. A eso se refiere con información completa, completa básicamente porque sabemos de todo, y perfecta porque lo sé a detalle, como si fuera un ingeniero de sistemas, sé todos los detalles. Lamentablemente ese supuesto es difícil de cumplirse, ¿no? Cuando alguien compra una laptop, básicamente se guía de los consejos de tus amigos, ¿no? Uno no sabe todo sobre computadores. Otro supuesto es que los bienes sean homogéneos, es decir, que los bienes básicamente tengan un set de características similares, de forma que la única forma, no, de forma de que solamente me voy a guiar por el precio, ¿no? Voy a comprar panes y en mi cuadra hay 10 panaderías. Y en las 10 panaderías los panes son idénticos. El mismo tamaño, la misma cantidad de insumos, todo es igualito. Entonces, la única forma en la cual yo puedo distinguir cuál me beneficia más y cuál me beneficia menos es simplemente por el precio, ¿no? Todo lo demás es igual. ¿Qué más? Hay otros supuestos como no barreras a la entrada ni salida de empresas. Por ejemplo, si una empresa, supongamos hoy día, creo que está subiendo el precio del pollo, ¿no? O ha subido y ya se está estabilizando. Subió el precio del pollo, entonces las empresas, bueno, básicamente subió el precio del pollo porque subieron los insumos, ¿no? Okay, supongamos que las empresas del pollo, de producción de pollo, les está yendo mal, no encuentran insumos, sus costos son muy altos y la gente ya no quiere consumir pollo. Entonces, esta empresa dice, ah, mira, no tengo utilidades hoy, cierro hoy. O sea, puede cerrar la empresa de un día para el otro, sin ninguna restricción. No tiene que hacer un trámite, no tiene que declararse en quiebra, no tiene que vender su planta. Ustedes saben que vender una planta demora mucho, ¿no? Poner a la venta y que alguien se interese por una planta o un terreno gigante es muy difícil. No, en ese caso puedes salirte al toque. Estoy produciendo hoy y dejo de producir mañana. Ya está. Y barreras, y perdón. Y al contrario, igual, ¿no? Yo veo que el mercado de pollos ahorita no da muchos beneficios, pero mañana justo todo se estabiliza y la producción de pollos es muy rentable. Entonces, yo de un día para el otro decido producir pollos. Hoy día tomo la decisión de producir pollos y mañana ya estoy produciendo pollos, ¿no? Al toque, sin necesidad de hacer trámites, formar una empresa, ¿no? Entonces, mientras más veloz sea salir del mercado y mientras más veloz sea entrar a competir a un mercado, es que hay menos barreras de entrada y salida. Otro supuesto que es importante es cero costos de transacción. Los costos de transacción son todos aquellos costos que no están en el precio, pero que se incurren al momento de hacer una transacción económica. Por ejemplo, yo quiero comprar una casa, ¿no? Y me dicen el precio de la casa o el del departamento, supongamos, es 500,000 soles, ¿no? Ah, yo feliz. 500,000 soles, justo recibí una herencia, lo pago al contado. Ok, pero resulta que eso no es lo que voy a gastar. En realidad tengo que gastar en otras cosas. Tengo que gastar en abogados, en la notaría, tengo que gastar en un ingeniero que vea el departamento y me diga que si ahora está en buenas condiciones. Tengo que ir a la SUNAR para ver si en realidad la persona que me está vendiendo es el verdadero dueño o no. ¿Qué más?
tengo que gastar tiempo en averiguar sobre los antecedentes de la persona que me vende, ¿no? Esos costos de abogados, notarías, inspección para ver si está bien, ir a la municipalidad para ver si los árbitros están en, pagados, ir a la SUNAT para ver si no está embargada la casa, todo el tiempo que invierto en todo eso, son costos en los cuales voy a incurrir para comprar el departamento, pero que no están en el precio, ¿no? Esos son costos de transacción. Y hay otros costos. Por ejemplo, ¿qué sucede si mañana eh, compro el departamento y dentro de unas semanas viene otro dueño con un título de propiedad también? Y dice, no, tú no eres el dueño, yo soy el dueño, dice. En ese caso vas a tener que ir a un juicio y pagar un abogado, luego vas a tener que ir al Poder Judicial, y en el Poder Judicial hacer un montón de trámites, luego cuando tengas que desalojar a la persona si ganas el juicio, vas a tener que estar en el desalojo, eh, no sé, y un montón de cosas. Esos costos que tienen que ver con costos futuros también se llaman costos de transacción. Entonces, lo ideal en una economía perfecta es que sus costos tiendan a cero, o sea, muy cercanos a cero, ¿no? Y por eso es que el Estado tiene un rol importante acá. ¿Qué pasaría si en Perú, bueno, si tendríamos un sistema de justicia nada eficiente, cero eficiente? Entonces, vas a denunciar que una persona tiene otro título de propiedad de tu casa y nadie te hace caso. Ni la policía te hace caso, ni el Poder Judicial. ¿Qué haces? Entonces tienes que tú mismo ir a desalojar a la gente, ¿no? En un sistema con un Poder Judicial bastante fuerte y una policía eh, notable y que haga bien el trabajo, bien su trabajo, ¿no? Tú denuncias y la policía se encarga, el Poder Judicial se encarga. Tú no incurres en costos. Entonces, que hay un Poder Judicial muy bueno, te reduce los costos judiciales, te reduce los costos de uso de hacer el desalojo, ¿no? Que la SUNAT, que la SUNAR, que es la Superintendencia de Registros Públicos, tenga un sistema bien actualizado y que sea de acceso en línea y muy fácil, te reduce los costos de sacar información. Que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tenga un servicio de tasación de viviendas, te reduce eso de contratar a un ingeniero. Que, que el Estado tenga eh, abogados de oficio que puedan ayudar a que compres la casa, reducen los precios, ¿no? Que los antecedentes policiales de todas las personas, incluyendo el dueño que te está vendiendo la casa, estén públicos y tú no tengas que hacer un trámite gigante, te reduce los costos del tiempo. Que la municipalidad tenga información de qué casas han pagado su impuesto predial y qué no, y cuáles no, y sea de acceso libre, te reduce los costos de transacción. Entonces, los costos de transacción en una economía deberían ser cero. De modo de que la persona que compra una cosa solamente se enfoque en el precio. No tenga que estar pensando en costos adicionales ni en costos futuros. Y así, estos son básicamente los supuestos más importantes. Quizás me olvido de alguno, pero son estos. Entonces, la pregunta es, ok, suena muy bonito, convergencia perfecta. Sí, teóricamente los economistas reconocemos que la convergencia perfecta es la estructura de mercado que genera mayor excedente tanto al consumidor y tanto al productor. Es decir, que es el que da mayor bienestar social, al menos en términos de reducción de precios, ¿no? Entonces, es la mejor estructura y todos lo reconocemos. Cuando vayan a ver economía pública, regulación, vamos a aceptar desde un inicio que la estructura de competencia perfecta es la mejor. Sin embargo, la pregunta es, ¿existe en la vida real competencia perfecta? Y la respuesta es no. Y no básicamente porque los supuestos
que se necesitan para que haya competencia perfecta son lamentablemente imposibles de lograr, ¿no? Atomicidad de consumidores y productores, lamentablemente no. Hay muy pocas empresas productoras de alimentos, por ejemplo, al licor. Hay muy pocas empresas dueñas de, de los medios de comunicación, de las farmacias, ¿no? Entonces, no hay atomicidad. De alguna manera, los productores tienen más poder en manipular o en determinar, no manipulación, en determinar sus precios que los consumidores. Eso también tiene que ver con que la información no es simétrica y mucho menos es completa y mucho menos es perfecta. Evidentemente, los empresarios de farmacéuticos, de medicamentos, tienen muchísima más información que cualquiera de nosotros, que somos consumidores, ¿no? Ellos saben cuál es el costo de producción en la planta misma donde se producen los medicamentos, saben qué cantidad de personas sufren tal enfermedad, saben dónde están aglomeradas esas personas, saben cuán valioso es para una persona comprar un medicamento para seguir vivo, eh, y un montón de cosas, ¿no? O sea, nosotros como consumidores no sabemos ni siquiera cuál es el componente químico de un panadol, ¿no? Entonces hay una simetría enorme de información ahí. Un lado de la transacción tiene un poder de información muchísimo más grande que los consumidores. Si eso existe, no hay competencia perfecta. Entonces, hay mercados donde lamentablemente, aunque queramos que haya competencia perfecta, no lo hay. Uno de ellos es la salud. Ustedes en farmacéuticas, en atenciones médicas, simplemente ustedes vean cuando van al doctor, ustedes o nosotros o todos los consumidores, todos los pacientes, hacemos caso a los doctores eh, sin dudarlo, ¿no? A ojos cerrados. Nos dicen, tienes tal enfermedad, lo creemos. Eh, nos dicen, tienes que consumir eh, tantas medicinas al día y ponerte tantas inyecciones a la semana. Y nosotros hacemos caso porque estamos temerosos de morirnos, ¿no? Y está bien, o sea, deberíamos hacer eso. Y si tenemos suerte de toparnos con un médico genial, muy capo, muy bueno, es excelente, ¿no? Pero lamentablemente hay incentivos perversos que hacen de que ciertos médicos aprovechen de eso, ¿no? Y te mandan a hacer exámenes innecesarios, te hacen comprar medicinas innecesarias, alargan tu tratamiento para sacar más dinero, ¿no? Entonces es un mercado de verdad bastante con incentivos perversos en realidad. Otro, por ejemplo, todos los agentes son precios aceptantes, ¿no? Lamentablemente no, ¿no? Hay empresas que tienen el poder de colocar su precio como quieran, ¿no? Por ejemplo, el tren que va de Cusco a Machu Picchu, que hasta hace algunos años era monopólica, ahora es oligopólica, porque tiene un par de competencias, pero aún así, ¿no? Solamente hay tres que hacen transporte de Cusco a Machu Picchu y hay miles, inclusive millones de turistas que quieren ir de Cusco a Machu Picchu. Evidentemente tienen un poder de determinar el precio, ¿no? ¿Qué más? Otro supuesto. Otro supuesto, bienes homogéneos, ¿no? Lamentablemente bienes homogéneos no se cumplen, ¿no? Veamos el mercado de zapatillas. Yo voy a una tienda y resulta que encuentro una zapatilla Nike y una zapatilla Wallon. En teoría yo veo las zapatillas, son igualitas, el mismo material, la misma función, me sirven para lo mismo, la misma cantidad de garantía en meses, eh, todo igualito, ¿no? Me va a durar lo mismo, mismo material, misma producción, no veo ninguna diferencia. Pero apuesto que el 90% de ustedes va a comprar una zapatilla Nike en lugar de la Wallon. ¿Por qué? Porque evidentemente nos gusta más tener una marca reconocida, tenemos más confianza en ella, ¿no? Eh,
Entonces, al fin y al cabo, estas zapatillas pueden tener la misma función, el mismo color, las mismas características, pero siempre va a haber algo que las diferencie, ¿no? En este caso, solamente la marca. Y solo por el hecho de que tenga una cierta marca, nosotros vamos a preferir ella y vamos a pagar más inclusive por ella, ¿no? Seguro una Nike nos va a costar 200, 300 soles y una Wallon costaría 100 soles, a pesar que tiene la misma función. Entonces, lamentablemente, no hay bienes homogéneos. Y mejor para nosotros en algún sentido, ¿no? Tenemos variedad, pero no se cumple el supuesto de competencia perfecta. No barreras a la entrada y salida de empresas no se cumple. ¿Por qué? Ustedes imaginen, yo tengo mi planta de producción de polos y vienen un montón de productos extranjeros y mis polos ya se hacen poco atractivos para el mercado peruano. Muy caros, el costo de producción muy alto, la tela no les gusta a los productores, prefieren las telas y las camisas o los polos chinos. ¿Qué hago? Ya, decido cerrar mi empresa, pero para cerrar mi empresa tengo que ir a la SUNAT, tengo que ponerme de acuerdo con mis socios para repartirnos lo que quedan activos, tengo que vender mi planta, mis maquinarias, tengo que a mis trabajadores pagarles por el cese de labores y todo eso dura un montón, ¿no? Eh, es un proceso de trámites, de vender cosas y cuando voy a poner a vender mi planta, mis máquinas, nadie me va a comprar de un día para el otro, ¿no? Va a demorar un montón. Entonces, no es fácil salir del mercado. Luego, si yo quiero entrar a competir, por ejemplo, veo, mira, las aerolíneas son muy rentables. Voy a poner mi aerolínea, ¿ok? No es que yo pueda, hoy día, ya, compro mis aviones por Alibaba y ya está. Mañana voy y ya empiezo a volar entre Lima y Cusco. No, no. Tengo que primero hacer una empresa grande, asociarme con un operador de aviones que ya tenga experiencia, tengo que pedir los permisos al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tengo que pedir permiso a la Sociedad de Aeronáutica y un montón de cosas, ¿no? Y eso demora años, ni siquiera son meses, son años. Para hacer una empresa aeronáutica, una empresa de vuelos comerciales, literalmente te puedes demorar 3, 4 años desde que tomas la decisión. Entonces, no hay, eh, no hay una facilidad para entrar al mercado, no se demora. Y puede ser de que yo tomé la decisión hace 3 años de entrar a competir en el mercado de vuelos comerciales y en ese momento era muy rentable. Pasaron 3 años, ya me dieron el permiso y ya no es rentable, ¿no? Entonces, eso es una gran restricción. ¿Cero costo de transacción? No, no, no se cumple. Lamentablemente, eh, el sistema judicial no es bueno en el Perú, lamentablemente la policía no hace su trabajo del todo bien, eh, lamentablemente la gente te quiere estafar siempre, no son muy confiables la mayoría de veces, tienes que contratar gente que te asesore y todo eso, entonces hay un montón de cosas de transacción. Pues como ven, aunque quisiéramos que haya competencia perfecta, termina siendo una utopía bastante difícil de lograr. Claro que desde el Estado y el sector privado, desde la sociedad civil, podemos empujar a que estos supuestos se cumplan cada vez con más cercanía, ¿no? Hay que tender a que ya no hayan barreras de entrada y salida, hay que tender a que los ceros de transacción lleguen a cero, ¿no? Pero termina siendo una utopía que va a demorar muchos años o muchas décadas, ¿no? Y por lo pronto vamos a tener otros sistemas económicos, otras estructuras como oligopolios, eh,
no sé, monopolios y estructuras quizás más competitivas, pero no todo competitivas. Entonces, eso es interesante, porque la mayoría de economistas cuando hace análisis de cuál es el impacto del salario mínimo, cuál es el impacto de nuevos tributos, cuál es el impacto eh, del endeudamiento del Estado, cuál es el impacto de poner nuevos beneficios sociales. La mayoría de economistas asume de la economía peruana es de competencia perfecta y hace recomendaciones pensando que estamos en competencia perfecta, ¿no? Sí, yo también quisiera que estemos en competencia perfecta, pero lamentablemente no es así. Y si tomamos decisiones o damos conclusiones basándonos en esos supuestos, que se cumplen esos supuestos, estamos terminando dando malas recomendaciones, ¿no? Que al final van a ser contraproducentes. Ok, preguntas, chicos. Creo que me fui en floro, pero creo que vale la pena. Veamos. Okay. Axiomas de preferencia. Eh, Creo que con la profesora lo van a ver mejor eso. Curvas de indiferencia. Ya, curvas de indiferencia. Resulta que yo puedo tener un plano así, X y Y. X es un bien, Y es un bien. Y resulta que diferentes combinaciones de cantidades de estos bienes me pueden dar la misma utilidad. Entonces, esta es una curva de utilidad asociada a una utilidad constante, digamos una utilidad 10. Todas las combinaciones que están sobre la curva me dan la misma utilidad. Por ejemplo, una unidad de X y 5 unidades de Y me dan una utilidad de 10. Una unidad de Y y 6 unidades de X me dan la misma utilidad. Entonces, de alguna forma, si yo reduzco mi consumo de Y y aumento mi consumo de X en esas magnitudes, resulta que voy a seguir teniendo la misma satisfacción. A eso se refieren las curvas de indiferencia. Cualquier combinación que esté por encima, cualquier combinación de bienes que esté sobre la curva, son canastas sobre las cuales soy indiferente, ¿no? Me da igual. Puedo tener otra curva de indiferencia más arriba, donde la utilidad va a ser, digamos, 15, e igual, ¿no? Combino acá esta canasta de este punto A y de este punto B. Esas canastas están compuestas de una cantidad de X, una cantidad de Y, y como están sobre la misma curva, quiere decir que me dan la misma utilidad. Okay. Función de utilidad, ya les dije que es simplemente la representación de las preferencias. Lo que me interesa más es la relación marginal de sustitución, que en algunos libros aparece como tasa marginal de sustitución, que es básicamente la división de utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, ¿no? Asumiendo que hay dos bienes. En el gráfico anterior asumimos que hay dos bienes, ¿no? Y vamos a seguir asumiendo que hay dos bienes, X y Y. Por cuestiones matemáticas, le voy a multiplicar acá un signo menos. Pero se van a dar cuenta que en realidad ese signo menos eh, es más teórico. Pero veamos. ¿Qué es la utilidad marginal de X? Es simplemente la derivada de la utilidad respecto a X. Y la utilidad marginal de Y es la derivada de la utilidad respecto a Y. ¿Qué significa utilidad marginal de X? Se refiere a cuánta utilidad adicional me genera consumir una unidad más de cada Y. Por ejemplo, si la utilidad marginal me sale 5, yo voy a decir consumir una unidad adicional del bien X me da 5 útiles adicionales de bienestar o de utilidad. Si me sale 0.5, puedo decir lo siguiente. Una unidad adicional del bien X me da 0.5 útiles
adicionales en mi bienestar. O también, si quieren, lo escribo así, ¿no? 1 entre 2. Y también lo puedo leer. Puedo decir, 2 unidades adicionales del bien X me dan adicionalmente un útil en mi satisfacción. A eso se refiere la utilidad marginal. Si yo acá multiplico esto, me daría lo siguiente. Derivada la utilidad por diferencial de y entre diferencial de la utilidad, diferencial de x. Y esto se va, y me quedaría simplemente diferencial de y entre diferencial de x. Entonces, la tasa marginal de sustitución también se puede ver como una relación de diferenciales y también se puede ver como una relación de utilidades marginales. Entonces, es lo mismo. En otras palabras, ¿qué es la tasa marginal de sustitución? Es lo siguiente. Esto sería negativo, ¿no? Nos va a salir negativo en realidad, no se preocupe. Me dice, si yo quiero mantener mi utilidad constante, ¿cuánto debo adicionar del bien Y si dejo de consumir una unidad de X? Veamos un ejemplo. Si me sale menos 5, la tasa marginal de sustitución. Yo sé que menos 5 evidentemente está dividido entre 1, ¿no? Y este X lo puedo poner abajo. No hay problema. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Lo siguiente. Si yo quiero mantener mi utilidad constante y mi consumo de X se reduce en 1, para compensar esa reducción de consumo en X, tengo que consumir 5 unidades de Y, de modo de que mi utilidad siga siendo constante. Otro ejemplo, por ejemplo, menos 0.5, que se puede escribir como 1 entre menos 2. Pues ahí me diría, si mi consumo de X se reduce en 2, yo debo aumentar mi consumo en X, perdón, mi consumo en Y en 1, de modo de que mi utilidad no se vea afectada. ¿No? Tiene sentido, ¿no? Tasa marginal de sustitución. ¿Cómo debo sustituir los bienes de modo de que mi utilidad no varíe? Pregunta, chicos. Y como se dan cuenta, tiene el signo negativo, porque si dejo de consumir un bien, tengo que compensarlo con otro bien, ¿no? Por eso el signo es negativo. ¿No hay pregunta, chicos? Mark, sorry. Es que desactivé los micros porque... a ver, de vuelta voy a poner el micro. Profesor, no estaba compartiendo pantalla. ¿Desde cuándo? Desde que ya estaba explicando la clase de las derivadas a la autoridad marginal. ¿Qué no avisan, chicos? Ya vamos a poner. Ah, yo pensando que está partido. Pero igual voy a colgar la pizarra, así que chequean. En realidad no he puesto muchos gráficos. Ya. El único gráfico que he puesto era este. Le decía que acá tenemos una curva de utilidad, pero una curva de indiferencia U igual a 10. Es decir, todas las combinaciones que están sobre esa curva son combinaciones que me van a dar la misma utilidad. En este punto C, estoy consumiendo una unidad de X y 5 unidades de Y. En el punto D, estoy consumiendo 6 unidades de X y una unidad de Y. Son diferentes combinaciones de bienes, pero que me dan la misma utilidad. Entonces, sobre toda esa curva, encima de la curva, tengo combinaciones de los bienes
que me son indiferentes. Me da igual consumir cualquier combinación. Esas son las curvas de indiferencia. Acá les decía, ¿no? La relación marginal de sustitución, en otros libros se conoce como tasa marginal de sustitución, se define como el negativo de la relación de utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. La utilidad marginal es la derivada de la utilidad respecto a X, y la utilidad marginal de Y es la utilidad derivada de la utilidad respecto a Y. Si operamos acá, me queda esta expresión donde se simplifican estas diferenciales de U y simplemente queda diferencial de Y entre diferencial de X. Entonces, la tasa marginal de sustitución se puede representar como una relación de utilidades marginales o también como una relación de diferenciales. Esos diferenciales también se podrían simplemente poner como así, ¿no? Cambio en Y entre cambio X. Es lo mismo. ¿Cuánto cambia Y? ¿Cuánto cambia X? Les decía que es una tasa marginal de sustitución es igual a menos 5. Eso quiere decir que yo puedo escribir ese menos 5, ¿no? 5 entre menos 1. Eso quiere decir que si mi consumo de X se reduce en 1, debería consumir 5 unidades más de Y, de modo que mi utilidad no se vea afectada, ¿no? Entonces, por eso es tasa marginal de sustitución. ¿Cómo debo sustituir los bienes de modo de que mi utilidad no varíe? Ok, ¿qué más? Acá Flor me dijo que no compartía pantalla a las 9:09. Okay. Ya, veamos qué nos falta. Okay. Conjunto factible, que es el último concepto que nos dice. Hasta el momento hemos visto simplemente preferencias, ¿no? Yo prefiero el bien X, prefiero el bien Y, pero resulta que yo no puedo consumir al infinito, ¿no? Si a mí me dirían, oye, tu utilidad depende de consumir panes y cafés, y me dicen, ok, elige cuántos panes y cafés consumir para maximizar tu utilidad. Yo voy a decir 1.000.000 de panes y 1.000.000 de cafés, ¿no? Pero resulta que tenemos restricciones. La restricción que tenemos es básicamente monetaria. La restricción presupuestal. La restricción presupuestal me dice que yo puedo consumir como máximo mis ingresos. No puedo consumir más allá de lo que gano de mis ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo X, bien Y, bien Z, y yo gasto en el bien X la multiplicación del precio de X por Y, gasto en Y la multiplicación del precio de Y por la cantidad de Y, y gasto en Z la multiplicación del precio de Z por Z. Entonces, todo ese gasto conjunto tiene que ser menor o a lo mucho igual que mis ingresos. A eso se refiere ese conjunto factible. La restricción presupuestaria es básicamente con igualdad. Vamos a ver por qué igualdad. Supongamos que solamente tenemos dos bienes, ¿ya? Vamos a borrar esto de acá. Solamente dos bienes. Precio de X por X más precio de Y por Y igual al ingreso. Entonces, yo pongo acá X, acá Y. Y si quiero graficar esta restricción presupuestaria, ¿qué debería hacer? Despejar la variable que está en mi eje vertical, es decir, Y. Y está acá, entonces voy a despejar Y. Ya, precio de Y por Y es igual a ingreso menos precio de X por X. Y es igual a ingreso entre precio de Y menos precio de X entre precio de Y por X. Si yo quiero graficar eso, me doy cuenta que esto es el intercepto y que esto es la pendiente. Entonces, el intercepto sería ingreso entre precio de y la pendiente es negativa, por tanto, tendría que graficar así, y acá la pendiente
es igual a menos precio X entre precio de Y. Y si hago un reemplazo, yo sé que acá abajo esa curva corta al eje X en ingreso entre precio X. Pues esa sería mi restricción presupuestaria o mi recta presupuestaria. Resulta que yo puedo consumir todos los bienes que están en esta parte, incluyendo los bienes que están sobre la línea verde, pero no puedo consumir los puntos que están por encima de esa curva. Entonces, si yo consumo esta canasta A, entonces estoy consumiendo una cantidad, digamos, 1 de X y 1 de Y. Si consumo 1 de X y 1 de Y, visualmente me doy cuenta de que me está sobrando dinero, ¿no? En el punto A me sobra dinero. En el punto B estoy consumiendo 1 unidad de A y digamos 5 unidades de X. Y como estoy sobre la recta, estoy gastando exactamente mi ingreso. Ya no puedo ahorrar nada. Pero si me voy al punto, por ejemplo, C, estoy consumiendo 1 unidad de X y digamos 10 unidades de Y. Resulta que ese punto C no lo puedo consumir porque está fuera del conjunto factible. El conjunto factible es todo ese triángulo, ¿no? ¿No? Yo quisiera consumir C, pero no puedo, ¿no? Porque en la canasta C hay más bienes que en la canasta A, ¿no? En la canasta A y en la canasta C hay una unidad de X, pero en la canasta C hay más unidades de Y. Yo preferiría consumir C, pero no puedo. Está fuera de mi alcance monetario. ¿No? Eso se refiere al conjunto factible de consumo. ¿Preguntas, chicos? Vayamos a los ejercicios. Uy, de vuelta hacia la pantalla. Lo bueno que una vez que se saben los conceptos, lo demás ya se hace bastante intuitivo. Entonces, vayamos, dice. Grafique las curvas de indiferencia para las siguientes preferencias. Okay, me dice, 1. José consume arroz, pero siempre los consume en la misma proporción. Cuando voy a escuchar que algo se consume en la misma proporción, me tiene que venir a la cabeza bienes complementarios, ¿no? Por ejemplo, yo siempre consumo café con 2 cucharillas de azúcar. Se complementan, ¿no? No me daría utilidad consumir una taza de café con 5 cucharillas de azúcar, ¿no? No, no tiene sentido. Entonces, cuando estamos hablando de, de estos bienes que se deben consumir en la misma proporción, estamos hablando de bienes complementarios. Cuando hablamos de bienes complementarios, estamos hablando de funciones mínimas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Arroz entre trigo. ¿Cuál es la proporción? Me dice que es la misma, una proporción A entre B. ¿Ya? No sé, A puede ser 1, B puede ser 2. No me dice, pero sé que está en una proporción. Entonces, lo que voy a hacer primero es despejar esto. Entonces sería B por arroz es igual a A por trigo. Voy a decir, mi utilidad depende de arroz y trigo con una función mínimo donde voy a copiar estos 2 argumentos. B por arroz, coma, C por trigo. Entonces, esa es mi función de utilidad. ¿Cómo gráfico eso? Pongo acá cualquiera de los 2 trigo y acá arroz.
Y dijimos que esas curvas de indiferencia estaban unidas por una recta que va del origen, pero las curvas tendrían que ser así. Esa va a ser la forma de las curvas de indiferencia cuando hay bienes que estos son complementarios. Vayamos al B. Me dice, María consume arroz y lentejas, pero las lentejas no aumentan su utilidad. ¿Qué me está diciendo en este caso? Que María es indiferente a cuántas lentejas consume. Gráfico acá. Pongo acá arroz. Pongo acá lentejas. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ok? Veamos, no sé, este punto. En ese punto, esta chica María consume esta cantidad de lentejas, consume esta cantidad de arroz. Y es indiferente a cuánta cantidad de lentejas consuma. Es decir, si yo le aumento el consumo de lentejas acá, no le importa. La única forma es esta. ¿Cuál es la única forma en cual yo le tenga que aumentar utilidad? Aumentando arroz, ¿no? La curva de indiferencia va a ser así. Acá está consumiendo, no sé, un arroz y las lentejas en el punto A. Si yo le aumento las lentejas a 12, no le importa, va a seguir teniendo la misma utilidad. La única forma es que yo le aumente arroz a 2, ¿no? Acá tendré una nueva curva de indiferencia. Y así. En este caso tenemos una curva vertical. Vamos al C. Me dice, Pedro consume ropa y comida, pero una vez que consume cierta cantidad de comida, su utilidad solo aumenta si consume más ropa. Voy a poner acá comida y acá ropa. Me dice lo siguiente, hay una cantidad de ropa, pero una cantidad de comida que le es indiferente, ¿no? Vamos a poner la cantidad C. Desde esa cantidad de C, ya no le importa seguir consumiendo comida. ¿Mm? Entonces, yo pongo así. Así sería una curva normal, ¿no? De indiferencia. Pero desde este punto de acá, toda esta curva ya no le importa. Lo que va a pasar es lo siguiente. Desde ese punto se va a comportar así. A pesar que tú le aumentes comida a C más 2, le está dando la misma utilidad. Entonces, a eso se refiere. Entonces, el mapa de curvas de indiferencia va a tener esa forma, ¿no? Sí. Tiene un punto de quiebre. Vamos al siguiente, al D. Me dice, Lucas consume vino y pan, pero hasta cierta cantidad consumir vino rehúsa su bienestar. ¿Okay? Acá tengo pan, acá tengo vino. Y de esta cierta cantidad de vino, vamos a poner la cantidad C también, el consumo de vino le hace mal, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Estás consumiendo 2, 3 copas de vino, ya la siguiente ya te deja mal. Entonces, normalmente la curva de indiferencia sería así. Pero desde que estamos en ese punto C, esta curva ya no va a funcionar. Borramos esa parte de la curva. Si yo ponía así, estaría diciendo igual que el caso anterior, ¿no? Consumir más vino le es indiferente. Pero en este caso no. El vino se convierte en un mal desde el punto C, le hace daño. Entonces, como le hace daño, va a tener esa forma. ¿Por qué? Veamos. Si yo me pongo en ese punto de panes,
me doy cuenta que acá consumía, digamos, 5 panes, acá consumía una unidad de vino y acá 2 unidades de vino, o 3, por ejemplo. En esa canasta A está teniendo la misma utilidad que en esa canasta B, ¿no? Y eso la única forma que suceda es que el vino, de alguna forma, eh, tiene efectos contrarios. Ya no es un bien, termina siendo un mal. Y no sé si les dije la vez pasada, pero vamos a ponerlo acá. Cuando nosotros tenemos un bien acá y un bien acá, ambos bienes, las curvas tienen que ser convexas al origen. ¿Qué es convexa al origen? Que la curva apunte al origen, o que la curva apunte al origen, ¿no? Así. Eso es una convexa al origen. Si es así, sigue siendo convexa. Ya no convexa perfecta, pero sigue siendo convexa, porque una lineal es convexa y cóncava a la vez. Pero cuando no es convexa, bueno, puede ser convexa, sí, ¿no? Esto sigue siendo convexa, esto sigue siendo convexa, pero algo que no es convexo es así. Si eso no es convexo, probablemente uno de estos no es un bien. En este ejemplo en particular, ya no son bienes, son males. Si por alguna razón es así, no, ambos ejes no son bienes. Uno de los ejes va a ser un mal. En este caso, este eje va a ser un mal. Entonces, si nosotros vamos a trabajar solamente con bienes, que es lo que vamos a hacer usualmente, vamos a tener que siempre graficar curvas convexas al origen. Vamos a leer. A una persona le gusta consumir dos bienes, X1, pero Y1 y Y2. Pero un plato adicional de Y1 le genera mayor satisfacción cuando le acompaña con una porción de Y2 y viceversa. Lo mismo que el caso A, ¿no? Tiene que ser proporciones. Esto es idéntico al caso A. Está hablando de proporciones, así que son proporciones. Finalmente, F. Una persona disfruta el consumo de Y1 y Y2. Conforme más Y2 y menos Y1 consume, está más dispuesto a renunciar a Y2 para obtener una cantidad adicional de Y1 de manera que mantiene el mismo nivel de utilidad. Parece un trabalenguas, pero esto se refiere a lo siguiente. Y1, Y2. Y tengo esta. Veamos. ¿Sí? Disfruta tanto de Y1 y Y2. Entonces ambos son bienes, es convexa al origen. Conforme más y menos Y1 consume, está más dispuesto a renunciar a Y2. Ok. Agarremos un punto cualquiera. Punto A, donde tengo esa cantidad Y1 asterisco y acá Y2 asterisco. Conforme más Y2 y otro punto acá B. Y en el punto B tengo Y1 doble asterisco, Y2 doble asterisco. Okay. Veamos, me dicen. En el punto Y2 está dispuesto a renunciar a Y2. A ver, conforme más Y2 y menos Y1 está más dispuesto a renunciar a Y2, Y1. Yo quiero consumir una unidad más de Y1, ¿no? Me dice. En el punto A, si quiero consumir una unidad más de Y1, supongamos así, eso es una unidad, esta flecha que estoy marcando es una unidad adicional de Y1. Para consumir una unidad de ese Y1, tengo que renunciar a esta porción de Y2, ¿no?
de modo que me mantenga sobre la misma curva de indiferencia. Y como me doy cuenta, es poquito, ¿no? Esa flecha es corta, es decir, que tengo que renunciar poco a Y2. Pero si me pongo en el punto B y quiero aumentar mi consumo en una unidad también del bien Y1, resulta que tengo que renunciar esta flecha roja del bien Y2. Y ahora es grande, ¿no? Entonces, mientras más Y tengo que renunciar a una cantidad mayor de Y2 por una unidad de Y1. Y eso es exactamente lo que me dice el enunciado. Y tiene sentido lógico, ¿no? Veamos. A ver. Si yo estoy en el punto B, tengo escasez del bien Y1, ¿no? Y como tengo escasez del bien Y1, entonces estoy muy dispuesto a dar un montón a cambio de esa cosa escasa, ¿no? Esta cosa Y1 que es muy escasa, quiero tenerla en una unidad más, pero como es escasa, estoy dispuesto a pagar un montón por él. Por eso la flecha roja es bastante grande. Pero en el punto A, tengo un montón de Y1. Entonces, como tengo un montón de Y1, tener una unidad adicional, si hay abundancia, ¿por qué pagaría un montón por un bien que hay en abundancia? Por eso solamente estoy dispuesto a intercambiar por una unidad chiquita de Y2. A eso se refiere. Pues tiene sentido, ¿no? Cosas escasas, yo estoy dispuesto a dar un montón por esas cosas escasas. Si la cosa es abundante, ¿por qué dar un montón es abundante? ¿Hasta ahí pregunta, chicos? Bueno, la pregunta 2 es muy parecida, así que vamos a dejarla. Aunque bueno, acá nos habla de axiomas, ¿no? Ya, mejor hagamos. Ya, la pregunta A me dice lo siguiente. Ya. Me dice, grafica el mapa de curvas de diferencia para las siguientes situaciones. Además, dice, señale si no se cumple algunos de los axiomas de reflexividad, transitividad, completitud, no nocividad y continuidad. Vamos a ver solamente dos, ¿ya? Que son las más importantes. El A, que dice lo siguiente. Un orato tiene preferencias definidas sobre automóviles, un bien discreto, y sobre comida, un bien continuo. A Rómulo. Un segundo. No sé. No sé por qué se va la pantalla cada rato. Ya. Me está diciendo que automóviles es un bien discreto y comida un bien continuo. Tiene sentido, ¿no? No puedo comprar 1.5 automóviles. Tengo que comprar siempre números enteros, ¿no? Pues, por tanto, autos es discreto, solamente puede estar en números enteros, 1, 2, 3. Y comida, sí, ¿no? Puedo comer medio pan, un cuarto de pan, no hay problema. Entonces, si yo tendré que graficar curvas de indiferencia, debería ser así, ¿no? Así son las curvas de indiferencia. Pero resulta que como autos es discreto, solamente podría graficar acá 1, 2, 3.
podría graficar puntos. Así. Solamente donde hay números enteros. Entonces, esa sería mi curva de indiferencia. Una sección de puntos. La pregunta es, ¿esto cumple los supuestos de completitud, reflexividad? Resulta que no. Completitud no, por lo siguiente. Completitud me diría que yo puedo comparar cualquier cantidad de bienes por otra canasta. Por ejemplo, yo quiero comparar esta canasta de bienes acá A con esta canasta de bienes B. No puedo, ¿no? Porque es imposible saber qué utilidad me daría un carro y medio. Porque no puede existir un carro y medio. Entonces no se cumple completitud. Si no se cumple completitud, tampoco se va a cumplir continuidad. Continuidad, lo que quiere decir es que mis curvas de indiferencia no tienen huecos. En ese caso tiene un montón de huecos, ¿no? La curva no es continua. Entonces, para este caso específico, esos dos supuestos no se cumplen. A ver, otro ejemplo. Vayamos al B o al D. Vamos al D, que es más interesante. Me dice, al elegir un plan telefónico, Jason prefiere el plan que tenga más minutos internacionales libres, sin importar cuántos minutos locales tenga. Entonces, lo que está eligiendo este amigo son dos bienes, ¿no? Minutos internacionales y minutos nacionales. Me dice que no le importa cuántos minutos locales hay. Es indiferente los minutos nacionales. Y eso es un ejemplo muy parecido al que vimos antes, ¿no? Las curvas van a ser así. Le da igual qué cantidad de minutos locales. Y la pregunta es, ¿qué supuestos viola? Veamos. Continuidad se cumple porque las curvas no tienen huecos, ¿no? No hay huecos acá. Si tuviera huecos así, no cumpliría completitud. Sí cumple continuidad y completitud se cumple por eso, porque no hay huecos. Reflexividad siempre se va a cumplir, de eso no se preocupen. Reflexividad lo que me dice es lo siguiente, que una canasta se puede comparar al menos con ella misma, ¿no? Es bastante abstracto en realidad. Entonces, es como decir, ok, yo tengo una gaseosa y un pan, esa canasta de consumo la puedo comparar al menos con, con la misma canasta, ¿no? O sea, una canasta A está compuesta por pan y gaseosa. Y yo la puedo comparar con ella misma. Un ejemplo de que cuando no se cumpliría eso es algo así, ¿no? Una persona sumamente bipolar. Ahorita quiere pan y gaseosa y al segundo después odia el pan y la gaseosa, ¿no? Pero ya son casos extremos, ¿no? Una persona racional completamente tal como nos dice la teoría microeconómica, eh, no debería tener esos abruptos inmediatos en preferencias. Las personas en general tenemos preferencias bastante estables, ¿no? Cambia, pero despacio en el tiempo, ¿no? No sé, a mí a los 18 años me gustaba un montón el fútbol, pasaron unos años y ya no me gusta tanto. Pero no es que de un día para el otro me dejó de gustar, no es que de un segundo para el otro me dejó de gustar. Usualmente reflexividad se va a cumplir, no se preocupen. Es un supuesto que pues, casi siempre se cumple. ¿Qué más me piden? Transitividad. Transitividad solamente se va a violar cuando las curvas se crucen. Por ejemplo, acá hay una curva y se cruza.
Hay una curva y se cruza otra. Si no se cruzan, la transitividad se va a cumplir. Lo vamos a ver en la siguiente clase explicando por qué. Y luego me dice no saciat. Y resulta que acá no se cumple no saciat. No se cumple. Es no saciat o no saturación también. ¿Qué me dice la no saciedad o la saturación? Que yo siempre prefiero consumir más a menos. Por ejemplo, yo tengo esa canasta A y esa canasta B. En A consumo 2 unidades de llamadas internacionales y 2 de nacionales. Y en la canasta B consumo 2 de internacionales y 5 nacionales. Y para mí A me es indiferente a B, porque están sobre la misma curva de indiferencia. Sin embargo, la no saciedad me dice que yo debería preferir la canasta que tiene más cantidad de bienes. Por tanto, según saciedad, yo debería preferir B a A, porque tiene más minutos nacionales que la otra canasta. Pero como están sobre la misma curva de indiferencia, esto no se cumple, si no se cumple esto. Entonces, por eso es que no se cumple saciedad. Ok. ¿Preguntas sobre eso? Tratemos de correr un poco. Pregunta 3. Me dice, para cada una de las siguientes funciones de utilidad, grafique. Ya, acá me dice Luis, repita. Okay. Según el supuesto de no saciedad, yo siempre debería preferir más a menos, ¿no? Y entre A y B, yo debería preferir B, porque B tiene más cantidad de llamadas nacionales o minutos nacionales, ¿no? B, como tiene más cantidad de minutos nacionales, debería ser preferida a A. B a A. ¿Por qué? Porque B tiene más cantidad de minutos. Pero como están sobre la misma curva de indiferencia, son indiferentes, ¿no? Esta curva de indiferencia me dice, cualquier combinación que esté sobre la línea o sobre la curva me da la misma utilidad. Entonces la utilidad que me da A es igualita a la utilidad que me da B. ¿Y por qué sucede eso? Porque resulta que a esa persona le da igual qué cantidad de llamadas o minutos nacionales le den. No tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi plan de celular y no sé, tengo 60 minutos de llamadas nacionales y 100 minutos de llamadas internacionales. Pero yo nunca llamo, ¿no? Solamente texteo, WhatsApp, Facebook. Me da igual. Me da igual cuántos minutos de llamadas internacionales o nacionales tenga. En este ejemplo, es internacionales versus nacionales, ¿no? Esa persona seguro llama internacionalmente, pero nunca llama nacionalmente. Entonces, le da igual que su plan tenga llamadas nacionales. Lo que le importa es cuántas internacionales tenga. Ojo que las llamadas nacionales no son un mal. Son simplemente un bien neutro, un bien que no le da nada de utilidad. Si fuera un mal, la curva sería cóncava, ¿no? Así. ¿Queda claro, chicos? Genial. Vamos al otro. Me dice, vayamos al más complejo. Creo que ninguno es tan complejo. Ok. Para cada una de las siguientes funciones, grafica el mapa de curvas de indiferencia, hay la relación marginal de sustitución, señales si son homogéneas y homotéticas, y si son convexas. Vayamos al A, que es un ejemplo general. La utilidad de esa persona depende de consumir X y Y, según esta forma, que es una función Cobb-Douglas.
donde alfa pertenece a 0 y 1. Simplemente esto de que alfa pertenece a este intervalo es para que no se distorsione el gráfico. Si, por ejemplo, este alfa fuera negativo, nos va a salir medio raro. Entonces, lo ideal es que esté entre 0 y 1. Entonces, lo primero que me pide es que grafique. Yo tengo así, x, y. Como les dije, no fue usted, pero bueno, como les dije, para graficar, lo primero que tengo que hacer es poner una cantidad de utilidad fija. Entonces, fijo la utilidad, una utilidad constante. Y lo siguiente que tengo que hacer es identificar qué variable está en el eje vertical. En ese caso está y, ¿no? Entonces, despejo y. Sería y, 1 menos alfa es igual a utilidad entre a, x al alfa. Despejo y sería utilidad elevado a la 1 entre 1 menos alfa entre a elevado a la 1 entre 1 menos alfa, x alfa entre 1 menos alfa. ¿No? La parte de arriba, de acá, es simplemente una constante, no importa. Y el x, si se dan cuenta, no puede ser 0, ¿no? Por tanto, yo sé que cuando x aumenta, y disminuye, pero x no puede ser 0. Y y tampoco puede ser 0. Entonces, eso me está diciendo que tiene una pendiente negativa, que puede ser así, pero que nunca tocan a los ejes, porque nunca toca el 0. Pero esta línea recta sí toca los ceros, ¿no? Acá toca el 0, acá toca el 0. Entonces no es así. Debe ser así. Siempre se aproximan a 0, tanto el eje X como el eje Y, pero nunca se toca. Pues a eso se refiere esta curva. Finalmente me dice, bueno, lo que me dice después es ahí es la relación marginal de sustitución. Entonces yo sé que la relación marginal de sustitución es simplemente utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, multiplicado todo eso por menos. Utilidad marginal de X sería derivada de la utilidad respecto a X entre derivada de la utilidad respecto a Y. Derivo, ¿no? Derivo respecto a X sería alfa por A por X a la alfa menos 1 por Y a la 1 menos alfa entre derivada respecto a Y sería A por 1 menos alfa por X a la alfa por Y a la 1 menos alfa menos 1, que sería menos alfa, ¿no? Ajá. Ya, entonces simplemente acá se va A, puedo poner menos alfa entre 1 menos alfa, X, a ver, si el Y lo llevo arriba sería Y entre X. ¿No? ¿Qué más me pregunta? Si es creciente o decreciente. Entonces, esto es la relación marginal de sustitución. Yo sé que es negativa, pero tengo que saber si es creciente o decreciente. Entonces, ¿qué debería hacer? Derivar, ¿no? Derivar eh, respecto a, eh, a ver, tengo esto, sería Y entre, a ver, esto está mal planteado, creo. La pregunta no debería ser si es creciente o decreciente, debería ser si es constante o variable. Ya. Lo primero, si es variable o no variable. Si se dan cuenta, esta relación marginal de sustitución depende de en qué punto nos ubiquemos en la curva, ¿no? Esto quiere decir que la relación marginal de sustitución va a ser distinto en el punto A que en el punto B. Depende en qué punto estemos. No va a ser igual la relación marginal de sustitución en todos los puntos. Por eso que acá ahí está esa razón. Si no habría eso,
la relación marginal de sustitución sería constante. Sería la misma en cualquier parte de la curva. Lo primero que voy a decir acá es que esto es una relación marginal de sustitución variable. Lo de decreciente, creciente, siempre vamos a decir que es, a ver, veamos. La relación marginal de sustitución se puede ver también como la derivada de la curva de indiferencia. Entonces, en A, la relación marginal de sustitución sería esta. En B sería esta. ¿No? Y si se dan cuenta, en A está más empinada que en B. Entonces, mientras más avanza X, la pendiente se hace cada vez más echada. Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Derivo la relación marginal de sustitución respecto a cómo avanza X y tendría menos todo esto. Sería Y entre X a la menos 2, pero acá por menos 1, ¿no? Sería positivo. Eso sería creciente, ¿no? Como es positivo, sería creciente. Acá sería, por ejemplo, sería menos 10. Acá, un ejemplo, acá sería menos 1. Cada vez está menos echada. Por eso es que dice que es creciente, ¿no? Si fuera en valor absoluto, sería decreciente. Eso depende un poquito de cómo lo interpreta. Pero en valor normal sería creciente. Si le ponemos valor absoluto, ya sería decreciente, ¿no? No hay problema con eso. ¿Qué más? Señales si es homogéneo. Tengo la función acá. Sería utilidad x, y es igual a x alfa, y1 menos alfa. Si yo quiero saber si es homogénea, multiplico por un valor cualquiera, a x y y. Entonces acá tendría a alfa por x a la, perdón, lambda, le puse lambda. Lambda x a la alfa, lambda y a la 1 menos alfa. Tendría acá a lambda a la alfa, x a la alfa, lambda a la 1 menos alfa, y a la 1 menos alfa. Lambda sería alfa más 1 menos alfa, sería simplemente lambda por a por x a la alfa, y1 menos alfa. Sé que todo esto es simplemente utilidad de x, y. Y como este lambda se eleva a la 1, digo que es homogénea de grado 1. Por el momento, no vamos a ser muy exquisitos con los homotéticos y vamos a decir de frente. Si una función es homogénea de grado 1, también es homotética. ¿Ya? No complicamos. La forma más específica de ver si es homotética sería la siguiente. Yo agarro la función, ¿sí? Y la voy a escalar. Voy a sacar acá cuál es la relación marginal de sustitución, la saco y escribo esta función como, digamos, utilidad 2 de x y la voy a multiplicar por un valor cualquiera, un t, un t, así. Y a esto le voy a sacar la relación marginal de sustitución. Si estas dos salen idénticas, es homotética. Ya está comprobado que cuando es homogénea de grado 1, también es homotética. Pero si quieren hacerlo paso a paso, sería esa forma. Escalan la función por una constante y ven si la relación marginal de sustitución es igual a la anterior. Y finalmente me dice, señalar si esta función es convexa. Yo veo el gráfico y me doy cuenta que es convexa, ¿no? Convexa al origen. Está señalando al origen. Apunta al origen. Si fuera una lineal así, también sería convexa. No estricta, pero sí convexa. Ok, chicos, ¿preguntas hasta ahí?
Ok, chicos. Lo bueno es que hemos hecho, a ver, como me pregunta. Ahí. Mm, sí, creo que con ustedes dice homogénea, ¿no? Básicamente, para saber si es homogénea es lo siguiente. Yo tengo una función que depende de dos argumentos y esa función, eh, digamos, es x por y. Lo que hago es multiplicar a los argumentos x y y, pero creo que ya no comparte pantalla, ¿no? Ah, aunque sí hicimos en el repaso, creo que hicimos cómo se detecta si es homogéneo. Bueno, acá tenemos una función XY. Lo que hacemos simplemente es escalar los argumentos. Entonces, al X le multiplico por una constante, al Y le multiplico por una constante. Acá sería X por Y, pero ya no sería X por Y, sino sería lambda X por lambda Y. Opero eso, me saldría lambda al cuadrado por X por Y. Y yo sé que este X por Y es simplemente esto, ¿no? La función inicial. Si yo puedo escribir esta función donde los argumentos están escalados o multiplicados por una constante, lo puedo escribir y en esa, en esta función que escribo aparece la función original y yo voy a decir que es homogéneo. Si no puedo escribirlo de esta forma con la función original acá, no es homogéneo. Luego la pregunta es, ¿homogénea de qué grado? El grado lo va a dar este exponente. En este caso es de grado 2. Puede ser de grado 0, grado 1, 2, grado infinito, lo que sea. Pero esa es la forma. En este caso es grado 2. En el repaso creo que hicimos, si no hicimos en el repaso, si se me pasó, en el semestre anterior que dicté con la profesora, que es 2022, en el canal que les mostré sobre los videos de los semestres anteriores, en el 2022, en la PD1, también hago un repaso de matemáticas. Ahí puede estar esto de homogéneas, homotéticas, por si no lo hice completo la semana pasada. Ok, chicos, ¿preguntas hasta ahí? Ok, chicos, tengo que ir a otra clase. Cuídense, igual saben si tienen preguntas, me pueden pedir asesorías y si no, también por correo. Nos vemos, chicos.